Hola a todos, ¿cómo les va? Nuevamente aquí, siguiendo con el curso de acompañante terapéutico. Bueno, como les decía en la última clase, hoy eh, vamos a incursionar en el terreno educativo. Mejor dicho, cómo el acompañante terapéutico incursiona en el terreno educativo, en el terreno de la escuela, en el terreno del aula, cómo se va a manejar en el aula con un acompañado que obviamente se va a encontrar con algunas dificultades porque seguramente vamos a estar acompañando a una persona con autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Down, eh, algún niño o niña con una discapacidad motriz, un niño o niña con dislexia, etcétera. Siempre por ese motivo se arman los dispositivos para poder acompañar en forma efectiva a ese niño o niña que lo necesita realmente. O un niño con TDAH, trastorno déficit de atención generalizada o no, un TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, hay una cantidad de trastornos por los cuales, retraso madurativo, hay una cantidad de trastornos realmente, o sintomatologías o patologías que hacen que el acompañante terapéutico tenga un lugar en el aula junto con la docente de aula en ese momento. Primero vamos a hablar un poco de ciertas instituciones que nos dan, que son la base por los cuales estos niños o niñas necesitan tener firmes y que muchas veces no lo son, ¿no? Instituciones organizadoras de la vida cotidiana y de la relación entre las personas. ¿Y cuáles pueden llegar a ser esas instituciones organizadoras de la vida cotidiana y de la relación entre las personas? Bueno, la primera, obviamente, ya lo sabrán, hemos estudiado aquí ese tema, y es la familia. La familia es muy, pero muy importante. Tanto la familia como la segunda institución, que es la escuela, determina o contribuyen a determinar la constitución del psiquismo de ese niño o niña. O sea, ni más ni menos que tienen esa potestad, esa facultad. Debiera tenerlo. En muchos casos no se origina una buena, buenos valores, ni buenas costumbres, ni tradiciones, ni aprendizajes correctos que se realizan a los niños o niñas a través de los padres o madres o quienes ejercen como tutores encargados o personas que están a cargo de esos niños o niñas, y resulta que esa socialización primaria no se efectúa correctamente. Y pasa lo que ha pasado y que ustedes lo vieron en niños vulnerables socialmente, ¿no? O vulnerados socialmente. Que después, bueno, arman subjetivamente su vida como pueden, ¿sí? Las instituciones familia y escuela son el marco social fundamental para toda construcción subjetiva. La realidad de un mundo nuevo para los niños lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la realidad de un mundo nuevo para los niños? Porque hay una equivocación muy clásica que también se replica en la escuela, no solo desde la familia, y también se replica esto en la escuela, y tiene que ver realmente con creer los adultos que los niños y niñas están en la misma condición, eh, de esos adultos, de cómo vivieron la niñez esos adultos. Las infancias son diferentes. Las infancias que se viven, la infancia que se vive hoy en día, en la actualidad, en la posmodernidad, realmente dista mucho de lo que fue un niño en la época de los años, por ejemplo, 70, ¿sí? Hay otra
se respira otra espiritualidad, inclusive de aquellos años, otras proyecciones, otras ideologías, otros ideales a perseguir, que hoy en día están muy perimidos y quedaron realmente en la historia. No ayornarnos a los nuevos tiempos en cuanto a estar a la altura de los tiempos significa que podemos llegar a fracasar con recetas antiguas, querer imponerlas en la actualidad, cuando realmente hay un hecho fundamental en la historia que hace una suerte de quiebre comunicacional, que significa que es la informática, que es Internet, que es el espacio mediático, que ya iba tomando impulso a partir de la televisión, a partir que los medios ya eran mucho más masificados, y empieza a haber un abanico de propuestas a nivel visual, a nivel radial, que es ya empezaba a ser muy importante. Por lo tanto, la informática, el mundo llamado globalizado, hace que el niño pueda llegar a estar en contacto socialmente con un otro en forma mucho más rápida. Antes, esta habilitación a lo social, ¿quién lo hacía? Lo hacían los padres, o quienes ejercían esa función de padres, cumplían con eso. Estaban en el armado subjetivo de ese niño o niña, donde se le decía lo que podía llegar a ser y no, había prohibiciones, pero de cualquier forma lo iba habilitando. Por eso cuando hablamos de quemar etapas a tiempo y no a destiempo, hablamos de que esos padres eran los que habilitaban a esos niños. Hoy en día esas habilitaciones la consiguen a través de la informática, a través de la computadora, a través de internet, a través de ciertos medios que consiguen rápidamente, ¿sí? Y eso lo tenemos, y eso se llama espacio mediático, y lo vamos a tener que tener muy en cuenta en la familia, para aquellos que quieran brindar recetas viejas a realidades nuevas. Bueno, el fracaso puede estar muy a flor de piel. Pero no obstante, hay cosas que son inalterables: los valores, la bondad, la solidaridad, el intentar hacer cosas por un bien común. Esto tiene que estar realmente en la base de todo pensamiento que tienen que transmitir esos padres, y no transmitir un individualismo a ultranza, y no someterse a los dictados de lo que propone de repente un mercado capitalista donde todo pasa nada más que por el consumo. Por lo tanto, si tenemos un niño o niña que finalmente se desarrolla solamente creyendo que lo único que vale en la vida es el consumo por el consumo mismo, y el de comprar y vender, y bueno, vamos a tener un perfil prácticamente de generaciones de consumidores, y no de generaciones de seres humanos que piensen y sientan, valga la redundancia, humanamente, sientan en lo más profundo al ser humano que habita en cada uno de ellos, y poder proyectarse hacia otro humano de una forma solidaria, una forma que tenga que ver con brindarse sin tener que recibir nada a cambio. Parece una utopía casi eso. No me voy a detener tanto en esto, que tendríamos un debate bastante interesante seguramente. Vamos a seguir, porque en la última parte de este teórico les voy a brindar algunos ejemplos de cómo trabaja una T en el aula, ejemplos de escenas que se han realizado sobre la base de experiencias de AT, y que les va a resultar, como todo ejemplo, ¿no?, muy ilustrativo. La familia, que debe favorecer entonces una renuncia a la satisfacción inmediata. O sea, todo se puede, todo lo quiero ya, y no, todo lo quiero ya no.
Entonces vamos a tener que poner un freno, hasta inhibitorio en ese sentido, ¿sí? Que hoy en día en muchos casos no se logra, dada la vorágine en la cual los padres inclusive están sometidos, por tener que dar con horas de trabajo. Entonces los niños o niñas quedan a merced prácticamente de lo que significa Internet, o estar envuelto en este mundo globalizado, donde no sabemos qué es lo que están consumiendo de bueno y qué es lo que realmente están consumiendo de malo, ¿sí? Muchas veces se pierde el norte en este sentido. Establecer límites y prohibiciones, como decíamos recién, ayudar a construir su subjetividad, por lo que estamos diciendo hoy, una subjetividad que tenga que ver con incluir muchos de valores que tengan que ver con la raza humana, y no tanto con ese consumo que en muchos casos obviamente los medios nos marcan como pasos a seguir en esta vida. Ámbito donde el niño o niña encuentre tiempo, ¿sí? Acá el ámbito donde el niño o la niña tiene que encontrar el tiempo, esto se lo tiene que facilitar, se lo tenemos que facilitar nosotros como padres. Los padres tienen que facilitar, quienes cumplen o están en el ejercicio de ese rol, habilitar ese tiempo, un tiempo que se van a tener que dar a sí mismos para poder después lograr que ellos accedan a ese tiempo. Acceder a ese tiempo implica también estar dedicados, no solamente formalmente estar con las tareas del niño o niña que realiza de la escuela y punto, ahí se terminó, cerrar el libro, bueno, cada cual hace lo que quiera. No, en realidad es dedicar mucho más tiempo, tratar de que ese niño o niña sean más creativos, tengan más inventivas, ¿sí? Permanencia y presencia de un adulto en la vida cotidiana. Bueno, esto es notable la incidencia que tiene en forma positiva de que un adulto esté pendiente de lo que está haciendo el niño o niña, sin ser invasivo, estar observando muy cabalmente lo que hace. Y el sostén al sujeto que se está constituyendo, o sea, siempre viendo si hay cosas que realmente no son buenas, o lo que le está pasando a ese niño o niña, no dejar que se haga una bola de nieve de conflictos por el cual después nos llamamos a la realidad diciendo, pero ¿qué pasó? Si parecía que no pasaba nada, parecía tan sencillo, tan normal la actitud de él, sí, pero no observamos finamente. Si hubiéramos observado finamente, hubiéramos tenido la punta del ovillo por el cual podíamos desatar esa madeja de conflictos que ese niño o niña tenía, y nosotros no nos dimos cuenta. La escuela no debe trabajar como si nada hubiera cambiado tampoco, igual que la familia, ¿sí? La realidad es de nuestro país, bueno, en ciertos lugares no llega ni siquiera internet y estamos en una situación compleja, pero utilizar en todo caso la tecnología para el bien, ¿no? Utilizar realmente para que se disponga de manera constructiva, de manera que ese estudiante pueda solucionar inclusive problemas, pueda tener información, pueda servirle como una herramienta, ¿sí? Y no como un mero pasatiempo. Lamentablemente Internet sirve como pasatiempo, recreación, pasatiempo, entretenimiento, pero nosotros tenemos que hacer que si esta herramienta en la faceta educativa sea realmente útil. Y la escuela necesita también estar dentro de esa nueva configuración que finalmente estamos. Pues la realidad obviamente es dinámica y cambiante, y también esa escuela va a tener que tener en cuenta las configuraciones familiares. Hay familias ensambladas, hay familias monoparentales, homoparentales, etcétera, y va a tener que tener en cuenta esto. Ya dejamos de tener esa familia tipo de antes, papá, mamá y sus hijos y nada más. Ahora tenemos que estar presentes en todo tipo de configuración familiar, incluir e integrar a esa configuración familiar nueva, y no estigmatizarla. Bueno, las dificultades en la escuela tenemos dos
dificultades muy, muy importantes. Una es para aprender, resolver tareas y comprender, ¿sí? Muchas veces tenemos el tema de la lectura que no es comprensiva de parte de los estudiantes, ¿no? A eso le tenemos que sumar si la persona tiene un problema con una sintomatología, una patología. Evidentemente vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias, que es de repente entender, por lo menos comprender en un inicio esa sintomatología o esa patología, y después profundizar para saber cómo actuar en consecuencia, ¿sí? Desde el campo docente. Desde el campo de AT ustedes van a tener ahora los ejemplos que van a ser muy, muy interesantes para ustedes. Y la dificultad para la convivencia escolar. Hay niños o niñas, bueno, que no tienen por qué tener ni siquiera una sintomatología, o sí hay síntomas, pero de una conflictiva familiar, no que tienen un retraso madurativo ni nada. Pero bueno, esas dificultades, y eso pueden llegar a erosionar todo un curso si hay una conflictiva que realmente es importante en alguna persona que asiste a clase. La inclusión es un proceso que exige la reorganización del sistema educativo, porque si no estamos hablando de una inclusión formal. El niño o niña está incluido dentro de un aula teniendo sintomatología, pero meramente formal es su inclusión, pero quizá no se hace nada respecto de cómo trabajar con ese niño o niña, ¿sí? Si no hay una docente a cargo de la parte de integración, una psicopedagoga, si esa docente de aula no está al tanto también de estas situaciones, y los familiares no intervienen tampoco para tratar de informarse, obviamente si no hay AT en esa aula, peor todavía, pero si hay AT, pero no hay una interacción entre esos 4 puntos, entre esas 4 personas básicas, bueno, va a ser bastante difícil que la inclusión se convierta en una realidad. Tenemos al docente de apoyo a la integración, que por lo general es un psicopedagogo o psicopedagoga, brinda los medios necesarios para que un alumno con necesidades educativas especiales pueda acceder a la mejor forma a toda la información y actividades. Sin dudas, la persona logra, esa psicopedagoga, armar junto con la docente de aula la currícula, ¿no? Hay una currícula determinada que para alguien con una sintomatología, pongámosle un problema de dislexia, bueno, van a tener que ver de qué forma puede adaptarse esa currícula que reciben todos los alumnos, todos los estudiantes, a esta persona que tiene algunos problemas y que no va a poder hacerlo de la forma que lo hacen todos, pero sí puede llegar a apropiarse de esos contenidos en forma adaptada, a su forma, ¿sí? Bueno, el AT trabaja sobre las dimensiones afectivas, conductuales y sociales, siempre, obviamente, porque lo académico obviamente ya lo tiene la docente de aula, y la parte de lo que es la adaptación curricular, la psicopedagoga. Entonces hay que trabajar sobre lo afectivo, sobre las conductas, obviamente, y sobre la parte social, la interacción que va a tener con un otro, con un par, con su otro par allí. Esto va a permitir el proceso de inclusión. Si nosotros tenemos, una pregunta es, si nosotros tenemos la obligación de estar encima de realizar o ayudar a el tema de tareas en cuanto a matemática, en cuanto a lengua, etcétera. Podemos ayudar en un momento dado, pero no es nuestra función ayudar en el sentido educativo. Podemos ayudar a algo, supervisar alguna cosa, pero no es nuestra tarea esa, ¿sí? Porque para eso está el docente o la docente, inclusive la psicopedagoga, que está armando la currícula adaptada. Bueno, siempre la T va a estar luchando con los mandatos institucionales, ¿sí? Siempre va a luchar contra esos mandatos institucionales. Y esos mandatos institucionales, el AT primero va a tener mandatos que tienen que ver con su propia familia, hay que despejarse de eso
porque acá nos encontramos con otra configuración. O sea, si yo hubiera hecho tal cosa cuando yo era niño, no, eso tiene que quedar totalmente afuera. No, cuando yo era niño yo, era otro tiempo histórico y punto. Ahora es el tiempo de este niño o niña, ¿sí? El que estamos trabajando. Por lo tanto, esos mandatos institucionales que tenemos nosotros los tenemos que dejar de lado, apropiarnos de la realidad, de la nueva realidad. El AT es colaborador entre la escuela, la familia y el acompañado. Obviamente que siempre hay familias que son adaptadas y otras que no. Nosotros tenemos que ser mediadores. Facilita el espacio de discusión sobre las dificultades que tiene ese niño o niña, ¿sí? Nosotros tenemos que transmitirle a la docente en el caso de que tengamos problemas determinados, o que tenga problemas determinados en la familia, y nosotros podamos ser portadores de la voz familiar también, pero nosotros tenemos que hablar con las docentes, si no, no hay una inclusión, es más formalidad que otra cosa. Bueno, el rol del docente de aula está en la elaboración de adecuaciones curriculares, esto para pasar en limpio este esquema. El docente de apoyo a la integración es el mediador y coordinador de las actividades, sugiere e informa a la institución, asesora y acompaña la labor docente, facilita la participación de los padres, identifica barreras de aprendizaje en alumnos. Esto en el ideal. Ustedes pueden decirme, sí, pero en tal escuela no se da esa situación. Bueno, estamos hablando del ideal, de cómo un niño o niña con sintomatología o patología saldría totalmente adelante si esto se cumple, ¿sí? Yo sé que hay muchos lugares que ni siquiera están, no siquiera está el AT, no hay AT y los docentes de aula se manejan como pueden, porque tampoco tienen por qué saber cómo es a qué refiere una sintomatología o una patología, aunque siempre yo digo que todo docente hoy en día, para también ayornarse en los nuevos tiempos, es bueno que exploren las sintomatologías y patologías, no digo ser acompañante terapéutico directamente, pero sí estén al tanto de esto, porque se da el proceso de inclusión en prácticamente todas las escuelas, ¿sí? Donde hay, por lo menos desde el Estado, se da la posibilidad de que se tengan que incluir las personas. Por lo tanto, es una nueva realidad que hay que quizá capacitarse un poco en este sentido, ¿sí? El AT debe conocer la génesis de la infancia, esto es muy importante, la génesis de la infancia, la observación es enriquecedora, y acá hay algo claro con la génesis de la infancia. Necesitamos saber cómo nació, en qué situación, si ese chico fue querido o no querido, cómo se llamaban los padres, eso es muy importante, si la mamá realmente quería a ese chico, qué pasó cuando le dijeron que tenía tal sintomatología o patología, etcétera. Sintieron que se le venía el mundo abajo, hicieron lo que pudieron, recibieron al chico bien, hubo una separación de los cónyuges cuando nació el chico. Bueno, todas estas cosas las tenemos que saber. Y cómo fue el proceso, sobre todo de 0 a 3 años de ese niño o niña, ¿sí? Es muy importante esa observación, va a ser muy enriquecedora para nosotros. Hay psicólogos perinatales. Perinatales quiere decir durante el embarazo, que hacen hincapié en los vínculos precisamente madre, padre, bebé, médico, paciente, etc. Por lo tanto, acá tenemos que sacar en claro que donde no hubo vínculo hay que crearlo. En muchos casos no hubo vínculo realmente. Por lo tanto, hay una carencia de afecto, una carencia muy importante para que esa persona poder haber procesado todas sus problemáticas, y se hicieron, más allá de sintomatología, se hicieron inclusive hasta traumas. No hubo vínculo, bueno, va a haber que crear ese vínculo, ¿sí? Si no hubo un apoyo materno, si el padre no estuvo, hubo unas funciones que tienen que ver con la función materna y la función paterna que quedó en la nada, ¿sí? No hubo función, no hubo ningún tipo de función. Por lo tanto, el AT va a tener que cumplir estas funciones, ¿sí? Está muy claro que no importa si es varón o mujer, él o la AT, siempre, tanto uno como otro, va a cumplir una función materna y una función paterna,
¿sí?, en el mismo acompañamiento. La función paterna tiene más que ver, obviamente, con lo referido a la protección, la contención, la voz que de repente anida a esa persona, ¿sí? ¿Qué es la función paterna? Bueno, está ligado a la ley, está ligado a que tiene que cumplir con las reglas que se le están diciendo que cumpla, ¿sí? Que es lo que no debe hacer. Bueno, esto, lo materno y lo paterno, tiene que estar incluido en la acción, como función de la T, operativamente hablando, en la acción. Bueno, el texto es muy interesante, es muy largo. Ustedes van a tener acá una cantidad de cuestiones muy interesantes que son de fácil acceso. Yo ahora, no podemos, obviamente que en una clase no podemos dar tantas precisiones, pero esto es lo más importante que yo puedo decirles en este momento, más allá de los ejemplos que voy a brindar. Algo que quiero dejarle claro es qué sucede cuando no existe el apego. Bueno, el niño va a quedar en estado de indefensión, o niña, en etapas tempranas de la vida. Hay una dependencia del amparo y sostén parental. Las condiciones del contexto sociocultural en el que el niño está alojado, veremos en qué condiciones ha quedado, ¿sí? Y por eso, allí donde no hubo vínculo, hay que realmente crearlo. ¿Y quién no va a crear ese vínculo? Bueno, el vínculo lo vamos a tener que crear básicamente nosotros, que estamos en el minuto a minuto allí en el aula, y quizá en el domicilio. Miren, un primer ejemplo. Tomás es un niño de 5 años. Asiste a un colegio con pocos alumnos. La maestra refiere que cada vez que llama a algún niño a participar en el pizarrón, debe elegir a Tomás, de otra manera provoca un berrinche que impide continuar la clase. Llora, se tira al piso, se golpea. La maestra desconoce situaciones familiares del niño. Desconoce que esta desorganización que provoca el no ser elegido está relacionada con la angustia que lo provoca no ser nombrado. No ser nombrado implicaría no existir. Es por eso que Tomás reacciona de esta manera. El acompañante de Tomás, que sí conoce sobre las particularidades del caso, ya que han sido descritas por la terapeuta del niño, propone una situación de contención y de decodificación de emociones cuando esto sucede, brindándole poco a poco continuidad en el tiempo, en el espacio. Tomás decide sentarse arriba de su acompañante, mientras la maestra decide a quién elige para pasar al pizarrón. Mientras le dice al oído: está bien, Tomás, acá estás, nada malo pasa, solo te pones un poco nervioso, saber qué va a decir la maestra. Por lo tanto, acá hay una contención de parte de la T, que ¿qué es lo que hace? Bueno, logra tener una acción que quiere decir: vení, sentate al lado mío, o arriba, mejor dicho, de él, en sus piernas. Y cuando la maestra, bueno, no propone que él elegir a él y elige a otra persona, él, si bien se pone nervioso, ya tiene la persona a la cual tiene una contención directa. O sea, directamente es como que está neutralizado su eventual berrinche, ¿sí? Y esto es simplemente por esa acción. Si no hubiera AT, hubiera berrinche seguro. Si hubiera una T que estuviera en el fondo del aula y él está en un lugar determinado del aula, obviamente que también estaría ese berrinche. Pero ahora está él brindándole esa corrección a partir de la instalación de una acción muy rápida, sencilla, como es tenerlo allí anidado, entre comillas, con él. La escuela es un lugar fundamental en la vida de todo niño, es el primer lugar de inserción social, y el hecho de que un niño quede afuera es interpretado como un vaticinio funesto sobre su vida. Tenemos, aparte de esos ejemplos, las intervenciones primarias
están en íntima relación con aquellos aspectos que surgen de la función materna y paterna, ¿sí? Las intervenciones, entonces, vamos a decir ahora intervenciones que tienen que ver con lo materno, ¿sí? Que en muchos casos vamos a tener que instalarla, porque quizá la madre no le brindó ese afecto, quizá de bebé no estuvo al lado de la persona, no le brindó seguridad. La teoría del apego habla del estado de seguridad, de ansiedad o de temor de un niño, está determinado por cómo lo trató esa mamá, ¿eh? Las intervenciones que podríamos mencionar en cuanto a la función materna, por eso, fíjense ustedes, hay inseguridades, hay temores, y eso nosotros tenemos que mitigarlo, cumpliendo esa función materna. Presencia y mirada. Fíjense ustedes respecto de este ejemplo. Es el caso de Pedro, de 7 años, que asiste a 2º grado, quien participaría por primera vez en un acto escolar. En uno de los encuentros, la AT llega al aula y Pedro no estaba. Su compañero de banco le dice: está ensayando en el patio. Pasa por el lugar y desde lejos la saluda. Conducta que la AT le llamó la atención porque siempre al llegar Pedro se acercaba desde donde estuviese para abrazarle y darle un beso. La AT volvió a entrar al aula, lugar en el cual estuvo todo el encuentro sola. Sin embargo, por la ventana veía cómo Pedro de vez en cuando la miraba. Ella devolvía esta acción con un saludo o una sonrisa. Así él continuaba con lo que estaba haciendo. Al despedirse, la AT se acerca a Pedro y lo felicita por su participación en el acto y haber estado solo en el ensayo. Pedro, mirándola, le contesta: y sí, si yo sabía que vos estabas acá. Le da un abrazo y sale corriendo al recreo. Presencia y mirada. Es la presencia en la ausencia, ¿sí? Pedro está en el acto, no tiene problema, no necesita que la AT esté pegada a él. ¿Por qué? Y porque ella sabe que está presente en la ausencia. O sea, no está en el lugar donde está él en el acto, pero está en un determinado lugar que él sabe. Mentalmente él sabe que está ahí, que está en un lugar y que si algo pasa va a estar también ahí. Esto obviamente se logra a partir de una consolidación del vínculo y cuando ya se conocen bastante entre ellos, sobre todo el acompañado del acompañante, y sabe cómo controla todas estas inseguridades el acompañante. Bueno, contención. Este es otro de los puntos. Contención. Mara era una niña que asistía a 1er grado y tenía episodios de importantes desbordes: gritar, tirarse al piso, pegarse a sí misma y a quien estuviera a su lado. Tirar los bancos, que generalmente ocurrían dentro del aula. Ya con el vínculo consolidado, la AT podía anticiparse a estos momentos y por medio de un abrazo, acción que habían acordado ambas, que le diera borde al cuerpo, se retiraban juntas hacia la puerta del aula hasta el patio, en donde se desplegaban estos malestares sin ser expuestas ante sus compañeros. De esa manera se brindaba contención física, permitiéndole un espacio donde pudiera desplegar lo emocional. Ella no dice acá cuál es la patología, puede ser algún brote esquizoide, etcétera. No importa en este caso, pero surge esto. Pero se le brinda la contención, se le brinda la contención en el aspecto físico. Se la abraza, para que toda su emocionalidad quede encerrada en ese abrazo. Ella estaba la experiencia de que tiraba los bancos, hacía este tipo de cosas cuando entraba al aula. En este caso, el abrazo hace que se contengan todas esas emociones, sale afuera y despliega esas emociones ya sin tirar bancos ni nada. Quizá grite algo y en algún momento ya ni siquiera va a hacer eso, pero ya está amortiguado totalmente todo lo que emocionalmente ella tiene para dar, ¿sí? Todo queda, encerrado en esa caja de contención, por decirlo de alguna forma, que significaría ese abrazo que ya está acordado y que ella ya sabe que lo va a hacer para finalmente no tirar esos bancos, ¿sí? Sí hacer un despliegue emocional afuera, que seguramente puede llegar a ser algún grito o algo, o decir algo, y después vuelve a entrar
bien, tranquila, pero ya no rompió bancos, no se tiró al piso, no hizo absolutamente nada. Adentro, en cuanto al aula, que sería obviamente un caos si se produce. Bueno, sostén, y hablamos de Teo. Teo era un niño que lo angustiaba estar en el aula. Cuando pedía hablar, generalmente era para realizar comentarios incoherentes o desubicados al tema en cuestión. Luego de trabajar intensamente sobre esto, Teo comenzó a pedir la palabra, tomaba la mano de T por abajo del banco y luego realizaba su aporte. Mientras hablaba, apretaba fuertemente la mano y al terminar le preguntaba a T si se había entendido. Bueno, antes lo angustiaba estar en el aula, ya de por sí. Comentarios incoherentes o desubicados puede ser algún trastorno, obviamente, que provoca que inclusive diga cosas soeces o groserías, insultos, etc. Pero bueno, se trabajó intensamente de que esto no correspondía, que no estaba bien, ¿sí? Esto lleva mucho tiempo quizás, hay que ver, depende cómo es la persona. Pero después comenzó a pedir la palabra, porque tenía que pedir la palabra, y tuvo esa capacidad, para poder esperar, ¿sí? Y esa paciencia obviamente estaba sostenida, por eso hablamos de sostén, por la mano nuestra. Ya nos apretaba la mano y ya con eso sentía esa seguridad, esa seguridad para poder levantar con la otra mano para decir lo que tenía que decir. Si se había entendido, nosotros le corroborábamos en todo caso que sí. Bueno, vamos con otro. Vamos a decir una última de la función paterna. Hay algunas más, pero vamos con esta. La sensación de mismidad. Bueno, el caso de Juan, de 5 años, que asiste a la sala de jardín de una escuela privada, quien experimenta mucha ansiedad cada vez que la maestra elige a alguien para realizar alguna actividad. Esta sensación produce grandes desbordes de llantos, gritos y pataleos. Se trabajó con el AT, devolverle en estos momentos una vivencia de unidad que le permita registrarse a él como un todo. De esta forma Juan se sentaba en las piernas de su AT y acariciaba el cuello del mismo hasta que lograba tranquilizarse. Con el tiempo el paciente elegía esta conducta cada vez que la docente estaba por elegir a alguien. Bueno, ni más ni menos que esta ansiedad estaba canalizada a través de poder de repente tocar a alguien que le brindaba esa seguridad y mitigaba en forma casi total esa ansiedad. Y se sentía como unidad, porque si no es como que entre comillas, se despersonalizaba, con la gran ansiedad que le provocaba cuando se iba a elegir a alguien, ¿sí? Cuando iban a regir la actividad y la maestra iba a decir tal cosa, no podía sostenerse. Bueno, está la escucha, el silencio, el pensamiento, el contacto corporal, y esto tiene que ver con la función materna. La función paterna, la cual es ejercida por el tercer objeto que ingresa en la relación mamá-bebé y estaría relacionado entonces con la presencia simbólica del padre, y que también estamos nosotros incorporados allí, como AT. Bueno, vamos a decir, el autor Abadi en 1996 señala que la función paterna en Winnicott tiene que ver con sostener a la madre que sostiene al niño y con la idea de la asistencia de un padre que en ciertos momentos pueda ocupar el lugar de la madre. El papel del padre, además de la función de sostén, representa el ambiente indestructible que acompaña a la unidad mamá-bebé, que será luego la relación madre-hijo. Bueno, una de las intervenciones que corresponde a la función paterna es la instalación en lo privado, la instalación de lo privado. Es el caso de Santino, de 7 años, que va a tercer grado, quien en determinadas circunstancias de mucho desborde interno. Está claro que siempre van a haber desbordes, está claro que ustedes, estamos diciendo los ejemplos, no es fácil acompañar a alguien en aula, estas cosas se van a dar, por eso hay que tener mucha predisposición, mucha mente despejada, cero estrés para poder estar acompañando a un niño o niña con sintomatología o patología dentro de un establecimiento. El caso de Santino, de 7 años entonces, que va a tercer grado, quien en determinadas circunstancias de mucho desborde interno, estando dentro del aula, se tocaba los genitales compulsivamente.
Ante esta conducta, la AT, intentando resguardar al paciente y también al resto de los niños, indicaba con firmeza que debía hacerse en un lugar privado y que el aula no lo era. Por lo que, si no pudiese detenerse, debía salir. Bueno, instalación de lo privado. Como decíamos hoy, el padre tiene que decir lo que está bien, lo que está mal. Bueno, si está mal, si no corresponde, mejor dicho, o porque es de mal gusto, etcétera, porque no cumple con lo social, se lo hacemos saber. Y en este caso, obviamente, está mal. Está mal, no tiene que tocarse los genitales, por lo tanto, si no puede, va a tener que salir y, bueno, tocarse los genitales en otro lado. Pero de cualquier forma, es algo privado, es una actividad en todo caso privada, y que no puede hacerlo en forma pública. Esto por lo general puede pasar con alguien con síndrome de Asperger, por ejemplo, o alguna patología. Es muy común, porque puede estar bueno, muy común dada la propia sintomatología o patología. Otra sería el reconocimiento o instauración de la ley y el límite, ¿sí? Y acá tenemos, es el caso de Martín, un paciente con diagnóstico de síndrome de Asperger presentaba dificultades para reconocer la distancia apropiada para mantener una conversación con alguien, distinguiendo roles y niveles de confianza, maestros, amigos, padres, etc. Por ello se trabajó explicitando los límites de cada persona, pudiendo conversar y reconocer hasta dónde puede llegar. Por lo general, los niños o niñas con síndrome de Asperger no tienen muy en claro esto. Entonces, hay información que pueden tener desde la familia y pueden hablar con alguien que no tiene por qué recibir esa información. Cosas muy sensibles pueden ir a los oídos, escuchar gente que no tiene por qué. Entonces, le tenemos que decir, no, mirá, eso te lo dijo mamá, eso es de la familia, esto no le tenés que decir a fulano, pues no tiene nada que ver. Con fulano vos siempre hablás, no sé, de fútbol. Bueno, hablás de fútbol, pero de estas cosas que tienen que ver con la familia no lo tenés que hablar, porque queda dentro de lo que es la familia. Se lo hacemos entender y la persona con síndrome de Asperger finalmente lo entiende, empieza a hacer esa separación, lo entiende muy, muy bien. Bueno, tenemos entonces, ustedes van a tener algunos ejemplos más, hay unos cuantos ejemplos, yo di algunos para que se entienda perfectamente cuál es, en qué consiste la función materna y la función paterna, que indudablemente siempre, así como las intervenciones verbales y no verbales, ¿no? Siempre se van a dar unificadas en un acompañamiento terapéutico. No podemos discriminar una de otras para un acompañamiento. Las dos se van a dar seguramente en los mismos horarios que nosotros tenemos en un dispositivo. Bueno, van a tener un cuestionario para esto. El teórico es bastante, son unas cuantas hojas, yo les recomiendo que lean todo, y de allí van a sacar las respuestas que ustedes crean convenientes en el cuestionario. Después de analizarlo, el cuestionario que les voy a enviar, ¿sí? Bueno, hasta acá ha sido entonces el acompañante terapéutico en la escuela. Cualquier duda, cualquier salvedad que quieran hacerme, lo hacen a través de WhatsApp, a través de mail, de la forma que ustedes lo consideren necesario. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este teórico de hoy. Seguramente va a haber algunas cosas relacionadas también con él. Ustedes recuerden también cuando estudiamos síndrome de Down, el síndrome de Asperger, porque van a tener psicosis, etcétera, porque ustedes ahí tienen el origen de tales sintomatologías y patologías, para poder de repente tener internalizadas para trabajar con suma corrección en el aula con cualquier niño o niña que requiera un dispositivo. Será hasta la próxima entonces. Cuídense, como siempre les digo, y nos mantenemos en contacto permanente. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y a disposición, como siempre. Hasta la próxima.